Muy pocos escritores han podido plasmar el alma de todo un continente de tal manera como lo hizo Gabriel García Márquez, fundador del realismo mágico, figura resaltante del boom latinoamericano y el único premio Nobel colombiano hasta la actualidad. Su obra y vida marcó un antes y un después en la literatura hispana, incluso siendo considerado como el creador del Quijote latinoamericano. Pero ¿de dónde nació esa inspiración? ¿Qué clase de vida tuvo que tener para poder crear algo tan relevante? En este vídeo te contaré los sucesos, historias y anécdotas más importantes en la vida de Gabriel García Márquez. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. A comienzos de 1920, un joven llamado Gabriel Eligio García abandonó su pueblo en busca de algo mejor. Llegó a Cartagena, en donde ingresó a la universidad, pero no duró mucho, ya que tuvo que comenzar a ganarse la vida, y para su fortuna, la fiebre del banano estaba en auge. Gente de todo el país y el extranjero iban a la zona bananera. Por suerte, Gabriel consiguió ser telegrafista en Aracataca, un pequeño pueblo caluroso, pero aunque no encontró la fortuna que buscaba, sí encontró el amor, en la forma de una hermosa mujer llamada Luisa Santiago Marqués y Guarán, proveniente de una familia hacendada desde hace ya muchos años. Naturalmente, aquella muchacha miraba de reojo a los forasteros recién llegados, nombrando junto a su familia a esta gran masa de gente como la hojarasca. Sus padres, el coronel Nicolás Marqués y Guarán y Tranquilina y Guarán Cotes, eran primos y constituían la familia más eminente de la aristocracia lugareña. A pesar de todo, Luisa no veía mal al joven telegrafista, aunque sus padres se opusieran rotundamente a cualquier contacto. ¿Cómo alguien de la hojarasca y para colmo bastardo pueda siquiera tener la idea de acercarse a su hija? Sin embargo, comenzaron a verse escondidas, pero al descubrirlo, mandaron a Luisa a recorrer cada pueblo del departamento, pero a cada lugar que iba, siempre recibía una carta de Gabriel, ya que conocía a cada telegrafista local. Ya cansados, lograron que Gabriel fuera traspasado a Riohacha, aunque Luisa seguía terca con su romance. Sin más remedio, sus padres por fin dieron su consentimiento con la condición de que se fueran lejos, muy lejos de Aracataca, así que la pareja llegó a Riohacha en 1927. Las aguas se calmaron cuando recibieron la noticia del embarazo de Luisa. Era la llegada de su primer nieto. Estaban muy emocionados y además querían que aquel neonato naciera en su pueblo. Un 6 de marzo de 1927, en Aracataca, Colombia, Gabriel José García Márquez había nacido. Cuando la pareja volvió a Riohacha, el recién nacido se quedó, siendo criado por sus abuelos maternos durante sus primeros 8 años. Sin embargo, fue a los 5 que pudo conocer por primera vez a su madre, y con ello también descubrió que tenía hermanos. En total tendría 12, y uno de ellos también se llamaría Gabriel. El porqué de esto se debe a que su madre quería tener a un Gabriel en casa, así que le puso así en el tiempo que Gabo no estaba con ellos. Es de aquí cómo se iría formando la costumbre de repetir los nombres que luego encontraríamos en 100 años de soledad. Por otro lado, aquella época de prosperidad para este tiempo solo sería un recuerdo lejano, pero Gabo crecería con las historias de este auge desde muy joven, de la antigua fiebre bananera, aunque como tal, también tuvo sus problemas, pero fueron mezclándose con lo fantasioso. De ahí que hubiera muchas versiones contradictorias, y además sería el caldo de cultivo para las ficciones que luego lo harían mundialmente conocido. Todo comenzó aquí, en Aracataca. Algo a destacar es que muchos del pueblo conocían esa antigua finca de banano llamada Macondo, un nombre que también llegó a los oídos del pequeño Gabo. La palabra Macondo en realidad puede significar muchas cosas. Algunos dicen que es un árbol que no sirve para nada, y otros que era una planta milagrosa que vertía una leche pegajosa capaz de curar heridas. Por otro lado, para Gabo, la casa de sus abuelos siempre estuvo encantada. Decía que ahí habitaban más muertos que vivos, y que por las noches era imposible caminar por ella. La forma que habían encontrado mis abuelos a partir de las 6 de la tarde, para no tener que estar pendiente de mí, para no tener que estar ocupándose del niñito este que vive en esa casa grande, era pues que sencillamente decían: siéntate en esta silla y no te muevas, porque si te mueves y te vas a ese cuarto, ahí se murió la tía Petra. Y acá se murió el tío Nicolás. Y allá se murió Petronila. Y entonces me mantenían quieto.
a base del terror. Así como este hecho, se fueron formando episodios extraños y fantasiosos dentro de la misma. Recuerda alguna vez que una tía suya, quien estaba todo el día haciendo cosas en la casa, una vez se sentó a tejer una mortaja. Sin entender por qué, el pequeño Gabo fue a preguntarle por qué lo hacía, a lo que ella le respondió: porque voy a morir. Y cuando terminó de tejer, se murió. La amortajaron con la misma que había estado tejiendo. También recuerda cómo su abuela, doña Tranquilina, tenía un cinismo casual para tratar con cualquier extrañeza que pasara en el pueblo, ya que todo era consultado ahí, como si ella fuera capaz de resolver cualquier cosa. Tranquilina murió estando loca y ciega en la casa de su familia en Sucre. Es también la inspiración del personaje de doña Úrsula. Al revés, mi abuela era como es mi madre ahora. Era una persona sumamente supersticiosa. Yo siempre daba la impresión de que tenía algún hilo secreto con ciertos poderes sobrenaturales, porque en mi infancia siempre era un asombro ver cómo ella creía adivinar las cosas y hacía pronósticos y profecías que luego se cumplían. Terriblemente nerviosa. Murió muy vieja y, por supuesto, delirando. Por su parte, su abuelo era una figura importante para él, sobreviviente de 2 guerras civiles y peleando siempre por el lado liberal, incluso manteniéndose activo para las batallas que siguieron hasta 1903. Colombia, en esos tiempos, vivía en constante opresión por parte del corrupto gobierno militar. Justamente el pueblo de Aracataca viviría de buena mano los conflictos, en especial la Guerra de los 1000 días, que exigió la presencia de la mayoría de los hombres de esa comunidad. Es también que de estos sucesos nace la inspiración para las 32 guerras que Aureliano Buendía comienza y pierde sucesivamente. Con un historial tan largo de hazañas militares, don Nicolás Márquez esperó toda su vida el inmenso reconocimiento de pensión por sus años de servicio que estaba impuesto por ley. Incluso después de su muerte, doña Tranquilina la siguió esperando. Gabo recuerda a su abuela, ya ciega, diciendo: espero que después de mi muerte cobren la jubilación. Yo conocía la historia de mi abuelo, que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano de la guerra civil. Cuando mi abuelo se murió, mi abuela me dijo: tu abuelo se murió esperando su pensión de veterano, pero yo no me preocupo porque a ustedes les llegará. Otro suceso importante también involucra a don Nicolás Márquez. Se decía que en su juventud había matado a un hombre. ¿Por qué? Porque lo molestaba mucho. Todos sabían de sus razones, así que luego de aquel suceso, nadie en el pueblo se opuso. Incluso uno de los hermanos del muerto se durmió en la puerta de don Nicolás para que ningún familiar tomara venganza, pero aún así tuvo que irse, ya que el sentimiento de una futura represalia era insoportable. García Márquez siempre recordaría las palabras de su abuelo: tú no sabes lo que pesa un muerto. Don Nicolás Márquez fallecería cuando Gabo cumplió los 8 años, y desde entonces podía asegurar que no le había pasado nada interesante. Para García Márquez fue muy doloroso dejar el lugar donde se crió, pero en 1936 sus padres se mudaron a Sucre, y él tuvo que ir al Colegio Nacional de Zipaquirá en Bogotá, aunque siendo aún muy pequeño, fue acompañado por un acudiente. Luego de su largo viaje, al llegar se puso a llorar por horas. El paisaje lo deprimía, ya que no se parecía en nada a provincia. Todos eran más austeros y reservados. Es así como siempre tendría el recuerdo de esa ciudad como algo triste y lejano. Ahora, al final, había un problema, y un problema muy grave, que era Bogotá. El trauma. Nosotros llegamos a Bogotá. Yo llegué solo a Bogotá en 1943. A las 4 de la tarde a la estación de La Sabana. Tú sabes que me he hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre cuál es la ciudad que más le ha impresionado en el mundo. Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá esa tarde, a una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro,
con sombrero, y no había una sola mujer. Pero es que no había una sola mujer en la calle. Tú sabes que para los costeños esto es muy grave. Incluso siendo ya mayor, solo conocería los caminos que iban desde su departamento a la universidad y al periódico donde posteriormente trabajaría. En palabras de Gabo, Bogotá era la ciudad más fea del mundo. No se parecía en nada a los cálidos paisajes de su pueblo de Aracataca. Volviendo a la época de su internado, ahí también la pasaría bastante mal, utilizando la mayoría de su tiempo para leer durante su reclusión y profundizar en uno de los que serían sus temas centrales, la soledad. Y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Una, que a la hora de afrontar la realidad, todo el mundo, absolutamente todo el mundo está solo. Y dos, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene miedo. Luego de esto pasaría un tiempo con su familia, pero volvería a la ciudad para iniciar la universidad, aunque como todo escritor latinoamericano de esa época, abandonaría sus estudios en Derecho rápidamente, pero es justamente en esta época que escribiría su primer cuento, pero no por impulso artístico, sino para callarle la boca a alguien. Al ver un artículo publicado por Eduardo Zamalea Borda, que trataba sobre que la nueva generación literaria era inexistente, García Márquez se lo tomó muy personal y envió su cuento al periódico El Espectador. Grande fue su sorpresa cuando el siguiente domingo vio publicado en toda la página su escrito, y con palabras del mismo Eduardo Zamalea, en donde decía que había surgido un genio de la literatura, así que para no hacerlo sentir mal, siguió escribiendo. Aquel cuento se llamaba La Tercera Resignación. Entonces Eduardo Zalamea publicó esta carta, y decía: yo creo que este lector no tiene razón, pero si realmente hay algún escritor inédito con el cual no hemos sido justos y al cual no se le han publicado sus cuentos, o lo que sea, las columnas de este suplemento están abiertas para él. Entonces yo tenía escrito probablemente no uno, sino dos cuentos, y metí en un sobre, lo mandé al Espectador. Debí mandarlo un lunes o un martes, una cosa así. Y yo estaba absolutamente seguro de que lo iban a publicar, pero que pensé que lo publicarían dentro de 1 o 2 meses. Salí a la calle, entré a un café en la carrera séptima y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del Espectador y que tenía el título de mi cuento a 8 columnas. Y entonces me sucedió una cosa que es maravillosa: es que no tenía los 5 centavos para comprar el Espectador, para ver mi cuento publicado. Y el lunes, esto era sábado, y el lunes o martes salió en la sección La Ciudad y el Mundo de Eduardo Zalamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento Fin de Semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia, y hacía un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida. Publicó 10 cuentos más, pero ninguno fue recopilado en libro, y solo recibió unos 150 pesos por cada uno. Por otro lado, la situación en Colombia iba a dar un giro aterrador. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, político liberal, se reactivó la antiquísima rivalidad entre los conservadores y liberales, generando una nueva guerra civil. Parte de la ciudad fue incendiada y se calculó unos 3.000 muertos en 3 días. El conflicto duraría hasta 1962, dejando cientos de miles de muertos y la casi destrucción del departamento de Tolima. La literatura nacida en esta época también estaría muy influenciada por estos sucesos. Sería conocida posteriormente como la literatura de la violencia. García Márquez viviría de primera mano el Bogotazo. Su departamento fue incendiado y uno de sus amigos tuvo que convencerlo de que no se arriesgara a rescatar el borrador de uno de sus cuentos. Luego de este suceso, se mudó a Cartagena, en donde seguiría sus estudios de Derecho y a la par comenzaría a trabajar como periodista en El Universal, el cual fue recién fundado por esos años. Durante ese tiempo, conocería a quienes serían sus primeros y últimos amigos: Alfonso Fuenmayor,
Álvaro Cepeda, Germán Vargas y Ramón Viñes, con quienes formó un vínculo fraterno y en donde principalmente se hablaría de literatura. Pero yo no recuerdo haber perdido un amigo. Es decir, los que he perdido no eran amigos. Me había equivocado o se habían equivocado ellos. Pero aún así son muy pocos. Se podían contar con los dedos de la mano. Lamentablemente, también es cuando junto a su madre tuvieron que vender la casa de sus abuelos en Aracataca, suceso que lo marcaría de gran manera, siendo un adiós a todo lo que significaba su infancia. Estando en Barranquilla, trabajaría como columnista de farándula. Eran tiempos difíciles, vivía en un cuartucho pobre en un edificio que a su vez era un burdel, pero ahí hizo amistad con muchos de sus residentes y casi a diario se reunía con sus amigos para leer a los novelistas modernos. Por las noches, su cuarto era tomado como lugar de reuniones para mujeres de la noche y chulos que siempre buscaban consejos de aquel hombre extraño que leía libros de Virginia Woolf y Faulkner, generando un respeto por su persona. Es en este estado cuando comenzaba sus primeros intentos por escribir una novela, la cual originalmente iba a tener el nombre de La Casa, en honor al hogar de sus abuelos, pero al final se terminó llamando La Hojarasca. Sin embargo, para él, nunca cumplió con sus expectativas, se quedó muy corto para lo que quería contar. El libro fue tomado con desgana e incluso cuando fue enviado a una editorial argentina le dijeron que no tenía talento para escribir y que mejor se dedicara a otra cosa. La verdad, esto no le afectó demasiado, su vida en Barranquilla era de todo menos aburrida, su trabajo, las reuniones, fiestas y personas que conocía siempre lo mantenían entretenido, incluso llegó a decir que solo escribía para que sus amigos lo quieran más. Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer. No sé si me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Para 1954 volvió a Bogotá para trabajar como periodista de crítica de cine y notas editoriales. De esta época, lo que más recuerda eran los reportajes tan pintorescos que hacía. Cuenta que alguna vez recibió un mensaje por cable diciendo que en Quibdó había una manifestación masiva sin precedentes. Más mensajes llegaron los días siguientes, así que se decidió en ir. Cuando llegó se encontró con el hombre que había mandado los mensajes, dormido en una hamaca. Era alguien corpulento que le dijo que solo los había enviado como protesta. Gabo ya se había gastado 2 días en llegar, así que no seguiría sin sus fotos. De esta manera, entre ambos organizaron una manifestación con tambores y sirenas. 4 días después, un ejército de reporteros vino al pueblo. Gabo les explicó que no había pasado nada realmente, pero nuevamente organizaron una manifestación aún más grande para que todos se fueran felices. Algunos de sus reportajes también tuvieron una fuerte repercusión en Colombia. Quizás el más popular de todos fue el que le hizo al marinero Velasco. En 1955, 8 marineros del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia cayeron al agua en el Caribe. Unos días más tarde, uno de ellos apareció medio muerto en una playa, tras 10 días sin comer ni beber, solo con una balsa. Su nombre era Luis Alejandro Velasco. Junto a Gabo reconstruyó su historia en 14 artículos sobre lo que había pasado, y todo ello resultó en un relato de aventuras en forma de monólogo hasta su regreso como héroe nacional. Sin quererlo, estos artículos tuvieron consecuencias políticas. La razón de todo este incidente se había dado por una carga de contrabando que llevaba el barco, provocando la tragedia. Hubieron represalias por este hecho hasta el cierre del periódico. Siguió escribiendo algunos relatos más como Un día después del sábado e Isabel viendo llover Macondo, situados en su universo narrativo. El adiestramiento político de García Márquez comenzó desde el colegio, por profesores marxistas. Luego de la publicación de La Hojarasca, el Partido Comunista se contactó con Gabo y entró en una de sus células, obteniendo así una fuente de información valiosa, pero no duró mucho. Su visión más artística no iba acorde con lo que pensaban sus camaradas. Más problemas se sumaron cuando se generó un escenario hostil proveniente de su relato de Velasco. Para protegerlo, su periódico lo envió a Ginebra a cubrir la conferencia de los 4 grandes. En teoría, el viaje sería corto, pero volvió a Colombia 4 años después, quedándose en París la mayor parte de ese tiempo. También comenzó a escribir un relato sobre algo que había pasado cuando era pequeño en Sucre, uno en donde involucraba a unos pasquines y mucho drama. Aquella historia tuvo muchas ramificaciones,
tanto que se iba alejando del asunto central. Uno de esos hilos narrativos involucraba a un viejo coronel veterano de la guerra civil, que esperaba desde siempre su jubilación, y que había heredado un gallo de su hijo fallecido. Extrajo varios elementos para la inspiración de esta historia: la popular pelea de gallos, la figura de su abuelo y lo que pasaba en París, en donde siempre esperaría el correo en busca de mejorar su situación, así como un extraño anciano que miraba desde su balcón el paisaje, como si estuviera esperando algo. Esta historia tuvo 11 borradores hasta terminarla en 1957. Así es como nació El coronel no tiene quien le escriba. Había hecho una obra maestra, solo que no lo sabía. Guardó el manuscrito en su maleta y siguió con la historia de los pasquines. Empecé escribiendo la comedia del coronel que espera su pensión. Y todos los días sacaba dinero de la mesa de noche, bajaba, comía en la esquina y subía, hasta que un día hice así y rasguñé y ya no había ni un centavo. Entonces lo que había empezado como una comedia lo volteé al revés y empecé a escribirlo realmente como era, porque empecé a mandar SOS a los amigos. Este era un 7º piso sin ascensor y yo bajaba, veía que no había carta, y entonces subía y agregaba una página más. Entonces había un momento en que la historia, lo que estaba escribiendo correspondía exactamente con la realidad. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo, es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien le escriba. Dentro de esta época de su vida, García Márquez diría que solo sobrevivió por milagros cotidianos, ya que no tenía ni para comer. Tanto fue así que con un grupo de latinoamericanos con su misma situación, descubrieron que si compraban un bistec, el carnicero les regalaba un hueso y se podía hacer un caldo. De vez en cuando, alguno pedía prestado el huesito para hacerse un caldito y luego lo devolvía. Cuando se quedó sin dinero, aquellos caseros que lo albergaban le dejaron vivir en el ático, aunque nunca tuvo cómo pagarles hasta que tuvo éxito. Curiosamente, años después, Vargas Llosa también estaría en la misma situación con esos mismos caseros. Gracias a eso, pudo escribir La ciudad y los perros. García Márquez sabía que si no fuera por esos 3 años de sufrimiento, no hubiera sido escritor. Ahí aprendió que nadie se muere de hambre y que uno es capaz de dormir hasta debajo de un puente. Junto a Plinio Apuleyo Mendoza, comenzó a viajar a países y ciudades socialistas: Alemania Occidental y Oriental, Moscú, Praga, Stalingrado, pero al terminar volvieron a París. Todo este viaje lo documentaría en artículos publicados en la revista Élite y Cromos. Algo a destacar aquí es que llega a conocer la tumba de Stalin y se asombra por el culto a su persona que ve por todos lados. No es raro pensar que fue aquí en donde surgiría la idea de querer escribir una novela sobre un dictador. Estuvo pocos meses en Inglaterra, pero se la pasó encerrado, muerto de frío y escribiendo algunos cuentos, así como avanzando la novela de los pasquines. Para diciembre de 1957, Plinio Apuleyo lo contrataría como redactor para la revista Momento, así que hace sus maletas y vuelve a Caracas. Llegó a vísperas de Navidad, justo en la dictadura de Pérez Jiménez. Apenas llevaba una semana ahí cuando las ametralladoras, cañonazos y repiqueteo de aviones comenzaban el asalto a Palacio el 1 de enero. García Márquez, por su trabajo como periodista, vivió todo muy de cerca. El año de 1958 fue extraordinario para el periodismo, ya que se vivió la dictadura y muchos intentos de golpes de Estado. También es por ello que el trabajo en la revista consumía su tiempo. Todos los días hacía reportajes, crónicas y artículos, pero a mediados de ese año, Gabo tuvo que renunciar a raíz de un escándalo. Desde ahí pasaría a trabajar en una revista de chismes hasta un suceso que cambiaría la visión política de toda América Latina: la Revolución Cubana. El ascenso al poder de Fidel Castro provocó un gran movimiento de solidaridad en todo el continente, pues un grupo de guerrilleros había derrotado a la dictadura de Fulgencio Batista. Este sentimiento se vio sobre todo en los movimientos estudiantiles e intelectuales. Gabo no fue indiferente, adentrándose activamente en las actividades políticas. El triunfo de una revolución que además había seguido todo este proceso heroico de los barbudos luchando en la Sierra Maestra contra un ejército, un movimiento que además no era un movimiento identificado con el Partido Comunista, era un movimiento que parecía mucho más socialista, liberal que comunista,
Entonces, pues, digamos que los barbudos entraran a La Habana fue una victoria que celebramos, toda mi generación. Para demostrar que estaban haciendo las cosas bien, Fidel Castro inicia la Operación Verdad, en donde invitaba a periodistas y observadores de todo el mundo a asistir al juicio de Sosa Blanco. García Márquez estaba entre este grupo de gente. Cuando el acusado es sentenciado a muerte, Gabo junto a otros periodistas firman una petición para que se haga una revisión del proceso, aunque no consiguen nada. A pesar de aquellas cruentas imágenes, vuelve a Caracas con una firme solidaridad de la revolución que se vivió en Cuba. Desde este órgano se funda Prensa Latina, en busca de aclarar las deformaciones informativas de las agencias internacionales. Por medio de un amigo relacionado con el Che, le propone tanto a Gabo como a Plinio Apuleyo que funden una oficina de Prensa Latina en Colombia. Trabajaba en Prensa Latina en Colombia. Acababa de fundarse Prensa Latina, yo soy de los fundadores, es decir, del equipo fundador de Prensa Latina. Es así como comienza su carrera como periodista político, aunque no fue para nada un camino fácil, ya que siempre estaba la presión de la fuerza norteamericana y las malas vistas de la creciente radicalización de Cuba. Para el 24 de agosto de 1959 nace su primer hijo, nombrado como Rodrigo, se instala en Bogotá y nuevamente revisa la novela de los Pasquines, quitando casi 500 cuartillas de hojas y escribiendo prácticamente de nuevo el libro, pero ya desde una perspectiva más madura. Cuando terminó, ninguno de sus amigos entendió por qué, estando ya casi perfecta, la volvió a guardar, así como que tampoco tenga un nombre como tal. Luego de ello, estuvo durante 6 meses trabajando en Cuba por medio de Prensa Latina. Es de aquí que fue para Nueva York como corresponsal, junto con su esposa e hijo, y se incorporó al periódico como subjefe. Aquel trabajo era riesgoso e intenso por los muchos exiliados cubanos que protestaban contra ellos. Por eso es que siempre llevaban varillas de hierro bajo sus escritorios como protección. Las tensiones siguieron creciendo hasta llegar a un punto cúspide con la operación de Bahía de Cochinos, en donde las fuerzas castristas lograron derrotar a los soldados estadounidenses. Es ahí cuando un sector encabezado por Aníbal Escalante poco a poco se iba apoderando de todo el sistema gubernamental en Cuba, dejando atrás a la antigua casta de Castro, y quien se opusiera era tachado de contrarrevolucionario. Así es como Prensa Latina terminó siendo uno de los objetivos. Pocas semanas después, García Márquez y Plinio Apuleyo renuncian por miedo. Él, como tú sabes, fue a Cuba para trabajar en Prensa Latina con Plinio Apuleyo Mendoza, que era su gran amigo, y trabajaron en Prensa Latina mientras Prensa Latina mantuvo una cierta independencia del Partido Comunista. Era un organismo de prensa mucho más vinculado al 26 de julio, a los Castro, que al Partido Comunista, que en esa época todavía mantenía una cierta distancia con la revolución. Pero el Partido Comunista, de una manera pues que no transparecía a la opinión pública, se puso como blanco la captura de Prensa Latina. Y cuando captura a Prensa Latina, tanto Plinio Apuleyo Mendoza como García Márquez son purgados. Son purgados, lo que para García Márquez significa un verdadero choque, y no solamente personal, sino político. Ya sin dinero ni trabajo, Plinio Apuleyo, quien se había dirigido a Bogotá, le promete girarle dinero a Nueva Orleans. Los García Márquez entonces hacen un viaje de 20 días en bus, alimentándose de malteadas y hamburguesas. Sin embargo, al llegar, Gabo decide ir hasta México para dedicarse al cine como guionista, pero no logra conseguir trabajo rápidamente. Además, terminaría una etapa de su vida con el relato El mar del tiempo perdido. Entrar al mundo del cine era demasiado difícil y se resigna a volver al periodismo. Justamente un amigo suyo había comprado 2 periódicos y Gabo se ofrece a dirigirlos con la condición de no escribir ni una sola palabra más. Así estuvo por 2 años y durante todo ese tiempo ni siquiera tuvo una máquina de escribir en su oficina. Para el 16 de abril de 1962 nacería su segundo hijo en México, llamado Gonzalo. En 1963 renunció a su trabajo para entrar a trabajar en la agencia de publicidad Walter Thompson, y casi al mismo tiempo comenzaría a escribir guiones para películas, en donde ya se verían sus tendencias narrativas vistas desde sus primeros cuentos, así como algunos arquetipos de personajes usuales en los escritos de Gabo, siempre inspirados en su vida. Para mí fue muy frustrante. Para mí fue muy frustrante y yo le echaba la culpa simplemente al criterio de los productores. Y ahora me doy cuenta de echar la culpa también al criterio con que nosotros nos acercábamos a eso.
Nosotros queríamos saltar del mal cine o del cine que no se hacía a un cine utópico completamente. La prueba es que yo llevaba argumentos prácticamente todas las semanas a los distintos productores. Los leían y me los rechazaban, y los más amigos y los más compasivos me decían: mira, Gabo, es que tienes que darte cuenta de una cosa, el problema tuyo es que no le llegas a la gente. Son amiguísimos míos, todavía los encuentro y se mueren de risa cuando les recuerdo esta frase. ¿Qué argumentos eran esos? Te voy a decir qué argumentos eran esos. En el momento en que vi que no se podían hacer en cine, los puse juntos y escribí 100 años de soledad. Por otro lado, también había terminado de dar los últimos retoques a la historia de los pasquines, poniéndole el nombre de... Fue enviado a un concurso de prestigio, el cual era respaldado por la Academia de la Lengua. Ganó, aunque cambiaron el nombre a la mala hora. Además quisieron cambiar 2 palabras, las cuales eran preservativo y masturbarse, a lo que Gabo respondió: acepto suprimir una, elija usted cuál. Así es como una historia que estuvo amarrada con una corbata y abandonada en su maleta por muchos años, se hizo con $3,000. A pesar de todo, no volvió a escribir hasta 1965. Incluso uno de sus amigos, Álvaro Mutis, le oyó decir alguna vez: no volveré a escribir. Durante ese tiempo, comenzó a cambiar de estilo, alejándose del tono realista que impregnaba sus anteriores escritos. Toda obra existente antes de 100 años de soledad le parecía insuficiente, no era lo que buscaba, no podía siquiera quitarse ese sentimiento de fracaso que había tenido hasta ese momento. Pero todo cambió un día, cuando guiaba su Opel por la carretera de Ciudad de México a Acapulco. Se le presentó, de manera súbita, las palabras exactas que buscaba desde su adolescencia, algo que había estado madurando en silencio. Incluso decía que era capaz de dictar todo el primer capítulo palabra por palabra. Rápidamente volvió a su casa y se encerró, no 1 ni 2 meses, sino 18. Al salir, tenía en sus manos 1300 cuartillas escritas en un lapso de 8 horas diarias, sin contar el material desechado de 100 años de soledad. En cambio, Mercedes tenía en las suyas facturas por 120,000 pesos mexicanos, algo de $10,000, todas las deudas acumuladas durante ese tiempo. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo: señora, usted deben 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo: ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije: como 6 meses. Y entonces ella le dijo: mire, señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo: y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo: sí, todo. Y él le dijo: si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo: papá, palabra, mi palabra. Y dijo: mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. Por suerte, su nueva novela le trajo un éxito repentino, volviéndole un personaje popular, y se divertía con eso, con sus pintorescas camisas al lado de profesores sofisticados o diciendo que sus novelas las escribía su mujer, y él solo las firmaba para evitarle la vergüenza de lo malas que eran. Es aquí donde todo el mundo comienza a conocer el nombre de García Márquez, a sus 40 años, más que nada por su forma anecdótica de contar las cosas, pareciendo que a veces incluso inventa episodios para impresionar, tanto políticos, literarios o de su vida misma. En todo el mundo ocurren cosas como las que ocurren en nuestros países, pero la gente no lo sabe ver por su formación cultural. A la hora que existe un cartesianismo, un rigor de pensamiento que no permite ningún vuelo, entonces hay una enorme cantidad de cosas que se les pasan por alto. Todo es una anécdota, pero eso no demerita su capacidad para contar, su inteligencia y su sensibilidad, siendo una especie de intelectualismo literario. Vargas Llosa contaría que alguna vez hicieron un viaje juntos a Caracas. Curiosamente, ambos tenían miedo a los aviones y para empeorar la situación, atravesaron una tormenta. Aquella travesía terminó siendo penosa para los dos. Vargas Llosa vería unas semanas después las declaraciones de Gabo sobre su curioso viaje. Varguitas, aterrado, recitaba a gritos poemas de Darío.
y me agarraba de la solapa mientras me decía: ahora que vamos a morir, dime sinceramente qué piensas de Zona Sagrada, un libro reciente que había publicado Carlos Fuentes, siendo un episodio que ambos recordarían frecuentemente sus cartas. El éxito de 100 años de soledad también le trajo una fama que él nunca pidió. El premio Nobel pesa como responsabilidad, pero, y eso es para bien, pesa para mal por la enorme cantidad de fama suplementaria que trae y que, en fin, yo creo que para mí no era necesaria. No había día que algún editor o periodista llamara para saber sobre su siguiente trabajo e incluso ya no estaba seguro de quiénes eran realmente sus amigos. Cuenta que alguna vez una muchacha se apareció con la idea de hacerle 250 preguntas para publicar un libro llamado 250 preguntas a García Márquez. Se la llevó a una cafetería y ahí le explicó que si él hiciera eso, el libro sería de él, y aún así es el editor quien se llevaría toda la plata. La muchacha le dio la razón y molesta fue a pelear con su jefe porque se dio cuenta que le estaban explotando. Otro episodio curioso es cuando un editor español le ofreció una quinta en Palma de Mallorca y que se podía quedar todo el tiempo que quisiera a cambio de darle su siguiente novela. Gabo solo respondió que quizás se habría equivocado de barrio, ya que él no era una cariñosa. Por último, recuerda que una mujer de Nueva York le había mandado una carta elogiando sus libros y que además se ofrecía a mandarle una foto de cuerpo entero si él quisiera. Obviamente su mujer al ver esto rompió la carta con furia. Ya en este punto, Gabo estaba cansado de lidiar con toda aquella carga. En sus palabras, a los editores yo los mando tranquila y dulcemente al carajo. Es recién en este punto cuando Gabo se decide en escribir la novela sobre un dictador que por tantos años pensaba ser, y con su familia se muda a Barcelona, en los últimos años del régimen de Francisco Franco. Tengo otra impresión, de que la gran trampa en que pueden caer no solo los críticos, sino también los lectores, es creer que El otoño del patriarca es realmente la novela de un dictador. Si alguien tiene la curiosidad de leerlo con otra clave, es decir, en vez de pensar en un dictador, pensar en un escritor famoso, probablemente el libro resulte mucho más comprensible. Su relación con líderes como Castro y su conexión con grupos subversivos le generan bastantes problemas hasta su expulsión de Colombia en 1981. Por ello es que vivió esporádicamente entre los países de América Central y México. Incluso no pudo entrar a Estados Unidos hasta la llegada de Bill Clinton, quien afirmaba que en 100 años de soledad era su libro favorito. Gabo, ¿usted le han criticado gente por su amistad con Fidel? No solo me han criticado durante muchos años. Tenía el problema que los periodistas ya no me preguntaban ni sobre mis libros, ni nada, sino sobre Fidel Castro. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. A 10 días de recibir este premio, ¿qué le diría usted a los colombianos? Que estoy sumamente emocionado, no por el premio que me dieron a mí, sino por la forma en que los colombianos lo recibieron, que es como si todos ellos se lo hubieran ganado, que por lo menos para mí es la verdad. En la premiación dictó su discurso La soledad de América Latina. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Siendo el primer colombiano en ganarlo y el cuarto latinoamericano. Según sus palabras, yo tengo la impresión de que al darme el premio han tenido en cuenta la literatura del subcontinente y me han otorgado como una forma de adjudicación de la totalidad de esta literatura. Estuvo publicando trabajos de toda índole durante la mayor parte de los 90 hasta que en 1999 fue diagnosticado con cáncer linfático. En los posteriores años, la enfermedad avanzaría hasta que finalmente fallece el 17 de abril de 2014. En su honor, se declararon 3 días de duelo nacional, reconocido por el mismo presidente, que fue el colombiano que más lejos y alto llevó el nombre de su patria, descansando por fin en el claustro de la Merced de Cartagena de Indias.
Gabriel García Márquez nació entre historias y fantasmas, criado por un coronel que le hablaba de guerras que ya nadie recordaba y una abuela que veía lo sobrenatural como parte de lo cotidiano. Desde aquella casa encantada de la Cataca, rodeado de calor, soledad y magia, comenzó a forjarse un contador de mundos. Vivió el exilio, la pobreza, las dictaduras, la pasión y la rebeldía de quien elige contar la verdad disfrazada de fantasía. Escribió desde habitaciones prestadas, desde redacciones caóticas y desde el rincón más íntimo de la memoria. Gabriel no solo creó Macondo, creó una manera de mirar Latinoamérica con ojos propios, con voz propia. Convirtió el dolor, la injusticia, el amor y la muerte en literatura. Nos enseñó que la soledad no es un castigo, sino un idioma que todos, en algún momento, aprendemos a hablar. Hoy, aunque ya no está entre nosotros, sus palabras siguen vivas, flotando como mariposas amarillas que se niegan a desaparecer, porque mientras alguien lea sus libros, recuerde su historia o repita su nombre, Gabriel García Márquez seguirá contando desde alguna parte el cuento más hermoso del mundo, el de su propia vida. Creo que toda mi vida y toda mi obra se me ha ido tratando de explicarme, de contestarme a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es la soledad? En realidad se habla de la soledad del poder, de la soledad del corredor de fondo, de la soledad del escritor. Se habla de la soledad de cada uno. Casi puede uno sospechar que lo que pasa es que todos, absolutamente todos, estamos solos. En algún momento yo lo vislumbré como el contrario de la solidaridad. Sin embargo, creo que es bastante más profundo y más complejo. Lo que pasa es que si yo llego a descifrarlo, probablemente no vuelva a escribir, porque precisamente yo escribo es para tratar de saber qué es la soledad. Por consiguiente, prefiero no saberlo y seguir escribiendo todavía mucho tiempo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y comentar cuál fue tu parte favorita, además de dejar tus sugerencias para el siguiente video. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.